Bienvenidos al séptimo video de Álgebra 4 de la Universidad Nacional de San Luis. En este video vamos a ver la demostración del teorema de coeficientes característicos para una matriz cuadrada. Recordemos el enunciado del teorema. Tenemos una matriz cuadrada, tenemos su ecuación característica. Recuerden que la ecuación característica no es otra cosa que menos 1 a la n por el polinomio característico, que sería el determinante de a menos lambda veces la identidad del orden del orden de la matriz A. ¿Ok? Eh, Recuerden, bueno, de la definición a través de permutaciones de determinantes, claro que que este polinomio dado por el determinante no es mónico, sino que el coeficiente líder es menos 1 a la n. ¿Está? Y entonces, multiplicando por menos 1 a la n, conseguimos el polinomio que aparece aquí en la ecuación característica, que es mónico. Ok, entonces tenemos los n autovalores de A. Y bien, lo que dice este teorema es esencialmente que los coeficientes del polinomio de la ecuación característica se pueden expresar tanto en términos de menores principales, que es lo que dice la parte 1, como en términos de los valores simétricos de A, que no son otra cosa que sumas de productos de autovalores diferentes de A. Diferentes en el sentido este. En el sentido de que listamos los n autovalores de A. Si los autovalores de A son 2 con multiplicidad 4 y 3 con multiplicidad 2, los autovalores de A en este tipo de lista serían, por ejemplo, 2, 2, 2, 2, 3 y 3. Y este sería lambda 1 y este sería lambda 2. ¿Está? Bien, ya vamos a especificar eso con más detalle. Bien, 3 y 4, como ya hemos dicho en los otros videos, son consecuencias triviales de 1 y 2. Si uno deduce 1 y 2, 3 y 4 se puede deducir fácilmente y eso queda como tarea para ustedes. Entonces nos vamos a concentrar en tratar de demostrar 1 y 2. Empezaremos con 2, que es lo más sencillo, pero primero un poquito vamos a hablar de la filosofía de la demostración. Cuando a uno le dan un polinomio cualquiera, q de x, de grado n, lo vamos a pensar directamente mónico para que ya tenga la forma que queremos. Entonces sería x a la n más... Bueno, y acá vienen distintas formas de nombrar los coeficientes. Uno podría pensar, bueno, que este b x a la n menos 1. Vamos a poner una forma de nombrar lo que el coeficiente tenga el mismo nombre del coeficiente o el índice del coeficiente sea exactamente la potencia. Y otro, que es el que vamos a usar ahora, es que el índice sea exactamente lo que le resto al orden. Entonces este es 1, después la siguiente potencia es b2 y así hasta que llego al lineal, o sea, de orden 1, o sea que resté n-1. Y cuando tengo el término independiente que es x a la 0, o sea que resté n. Escrito de esta manera para que haya una coincidencia con la forma en que está escrito el polinomio de la ecuación característica. Si uno quiere averiguar los coeficientes del polinomio, hay varias técnicas. Una es si uno conoce ciertos valores que toma el polinomio en ciertos lugares. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando con un polinomio de grado 3, si conocemos cuánto vale en 4 lugares, bueno, hay un único polinomio de grado 3 que pasa por esos 4 lugares. Y eso es, se arma un sistema de ecuaciones, de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, donde las incógnitas son los coeficientes, y 4 puntos me determinan un polinomio de grado 3, y en general n puntos me determinan un polinomio de grado n-1, o n más un punto me determina un polinomio de grado n. Esa es una técnica. La otra técnica es, bueno, si de alguna forma me las ingenié para tener las raíces, entonces yo ya sé que este polinomio tiene la forma
x menos la raíz 1, la primera raíz, x menos la segunda raíz. Eventualmente si este igual se suele poner cuadrado, pero bueno, las vamos a poner todas separadas, o sea, en forma de producto de polinomios lineales. Ok, entonces tenemos que el QR se puede escribir de esta manera, y una vez que está escrito de esta manera, si uno hace distributiva, sabe que va a poder recuperar los coeficientes del polinomio en determinadas raíces usando el hecho de que la igualdad de polinomios en cuerpos de característica cero se puede ver tanto de un punto de vista funcional como de un punto de vista polinomial o algebraico. O sea, hay una definición de igualdad algebraica de polinomios que dice dos polinomios son iguales si coeficientes y coeficientes son iguales. Y la otra es verlo como función, es decir, bueno, dos polinomios son iguales si para cada x ambos polinomios producen la misma imagen. O sea, eso no es cierto si el cuerpo no es de característica cero. En cuerpo de característica cero vamos a ver que puede haber dos polinomios en cuerpo de característica P, o sea, la característica no cero, no nula. Por ejemplo, en F2, F3, F, cualquier potencia de un primo. En general vamos a ver que, que no pasa esto de que si dos polinomios son iguales como funciones, son iguales como polinomios. Eso es una cosa interesante para ver, pero eso es motivo de otro tipo de cursos de álgebra. Aquí, como trabajamos sobre cuerpo de características ceros, bueno, que P de X sea igual a Q de X para todo X implica, o es sí solo si, los coeficientes son iguales. ¿Ok? Y entonces eh, vamos a tener este tipo de cosas. Y bueno, entonces si uno aplica distributivo aquí, va a obtener expresiones para los B, para los coeficientes. Bien, esa es la técnica que se usa esencialmente para demostrar la parte de que los coeficientes del polinomio de la ecuación característica, o sea, la versión mónica del polinomio característico, eh, se puede escribir en términos de ciertas sumas de ciertos productos de las raíces del polinomio que son los autovalores de la matriz A. Estamos considerando. Bien, esa es lo que la primera filosofía. La segunda filosofía proviene del hecho de que si, por ejemplo, tomemos un caso concreto, tomamos un Q3 de X y entonces tenemos X al cubo más B 1x cuadrado más b2x más b3. ¿Ok? Entonces, fíjense que b3 es q3 evaluado en 0. b2 se puede conseguir como, y fíjense que si derivamos q de grado 3 respecto de x, una vez nos queda 3x cuadrado más 2b1 más b2. Entonces si evaluamos la derivada de q en 0, nos da b2. Entonces b2 se puede pensar como que es la derivada del polinomio evaluada en 0. Similarmente, ya más o menos creo que es evidente que b3, que b1 va a ser igual a la derivada segunda de q3 respecto de x evaluada también en 0, porque si derivamos ahora de vuelta el polinomio, nos queda 6x más 2, acá me falta una x, más 2b1. Ok, y entonces evaluando en 0 la derivada, conseguimos 2 veces b1, perdón, esto es 2 veces b1. Y en general, uno puede decir que si tiene un polinomio de grado n, está, tenemos un polinomio de grado n, entonces si quiero calcular el coeficiente n menos k,
¿no? Entonces hay que considerar la derivada késima. Fíjese que acá es n-0, la derivada 0 se puede pensar que no derivar. Acá es n-1, que es 2, acá es n-2, que es 1. Entonces es la derivada késima respecto de la variable indeterminada del polinomio que tengamos, evaluada en 0, me da el factorial, k factorial veces el término, el coeficiente n-k del polinomio. ¿Ok? Y esa es una estrategia. Lo que vamos a ver, lo que vamos a usar en esta demostración es la estrategia de la distribución de las raíces para conseguir expresiones en términos de los autovalores de los coeficientes y después usar esta ecuación para tratar de deducir una expresión en términos de menores para los coeficientes. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace la distributiva, uno puede hacer la distributiva de manera como lo hacía antes, ¿no? O sea, distribuía término a término y después arreglaba y quedaba. Pero otra forma de hacer la distributiva corresponde a darse cuenta de que hacer los productos es simplemente elegir un término de cada factor del producto. Hay tres factores, o sea, hay que hacer tres elecciones. Elecciones en el sentido de que un término de producto es, por ejemplo, típico, es elijo de acá el lambda 1, de acá el lambda y acá el menos lambda 3. Entonces el producto que me quedó fue menos lambda 1, lambda menos lambda 3. Y así voy realizando todos. Bien, pero uno lo va a querer agrupar porque quiere formar un polinomio en lambda. Entonces va a pensar, quiero todos los coeficientes que tengan un lambda a un grado dado. Bien, entonces esto cómo se piensa. Y bueno, dice, bueno, son tres polinomios lineales en lambda. Sabemos que entonces el lambda máximo que va a aparecer, o el grado máximo en el que va a aparecer lambda es 3. Entonces dice, bueno, quiero ver con qué término consigo lambda al cubo. Y la única forma es elegir lambda en los tres términos. Entonces hay un solo término que es elegir lambda en los tres factores y me quedo lambda al cubo. Bien, más. Ahora voy a pensar en lambda cuadrado. Lambda cuadrado va acompañado de qué. Entonces, lambda cuadrado, ¿qué es? Y bueno, ¿cómo se consigue un lambda cuadrado? Y eligiendo en dos términos lambda. Entonces, ¿qué tenemos? Y bueno, puedo elegir lambda de los dos primeros, lambda del primero y del último, y lambda de los dos últimos. Y entonces lo que me queda es exactamente menos un lambda, menos lambda 2, menos lambda 3. ¿Ok? Más el término lineal. Término lineal, ¿cómo se consigue un solo lambda? Y nada más eligiendo lambda en un término, así que los otros dos tengo que elegir los lambda sub algo que hay. Entonces esto me queda, si elijo el último me quedan los dos primeros, más si elijo el del medio me queda el primero por el último, y finalmente si elijo el primero me quedan los dos últimos. Y este es el coeficiente que acompaña a lambda. Y luego, ¿qué tenemos? En general, para conseguir el término independiente, o sea, lambda a la 0, es no elegir lambda en ninguno, o sea, y entonces esto hay una sola elección, que es esta. Elegir en todos, no elegir lambda. Y nos queda el término independiente. Bien, una vez que uno entendió eso, es claro que si yo tengo una productoria de lambda menos lambda i con i de 1 a n, ¿sí? Y quiero hallar el coeficiente, entonces el coeficiente que acompaña a lambda a la k, que sería en el polinomio de la ecuación característica, o sea, la versión mónica del polinomio característico, que sería el que acompaña a lambda a la k, es el n menos k. ¿Ok? Este coeficiente, por un lado, es en el polinomio que aparece en la ecuación característica, o sea, la versión mónica del característico, es Cn-K. Pero por el otro, en términos de esto,
me dice qué tengo que hacer. Y bueno, voy a elegir, hay n factores, y entonces tengo que elegir k factores de los que voy a elegir lambda. Y en el resto lo que voy a hacer es tomar, o uno puede pensar, bueno, lo que tengo que hacer es, en n menos k factores tengo que elegir lambda is. Entonces esto es la sumatoria de qué cosa. Y bueno, tengo que elegir subconjuntos de n menos k factores. Esto es, acá estoy eligiendo factores. Y una vez que los elegí, me elegí el primer factor, el segundo, el tercero, el cuarto, elegí n menos k. En ellos, entonces, en cada factor elijo el lambda. Entonces tengo que hacer la productoria de menos lambda i con i perteneciente a los factores que elegí. Bien, y entonces esto, si uno lo puede reescribir, el menos 1 puede salir afuera y me queda aquí menos 1 a la cuánto, a la n menos k. Ok, y entonces ahora ya tenemos, si uno se pone a ver, esto es exactamente el simétrico de orden n menos k de A. ¿Ok? Si no me equivoco. Veamos si me equivoqué. No, no me equivoqué. Esencialmente, es decir, el orden de un simétrico es el tamaño de los conjuntos que tomo. Y entonces en este estoy tomando subconjunto de tamaño n menos k. Muy bien. Y esto demuestra, esencialmente, esta forma de pensarlo demuestra la parte 2. Vamos a la parte 3, la parte 1. Para demostrar la parte 1 lo que necesitamos es entender esencialmente la diferenciación de este muchacho, porque si lo entendemos, nosotros no queremos derivar a este muchacho, pero queremos derivar a alguien muy parecido. Nosotros queremos derivar el polinomio de la ecuación característica, pero el polinomio de la ecuación característica es menos 1 a la n por el determinante de a menos lambda y n. Este es el polinomio que queremos derivar, este. Pero esencialmente, como este es una constante, con respecto a lambda, la derivada de este polinomio va a estar dada por la derivada de este. Así que basta por ahora tratar de entender cómo se deriva este. Y acá hay una fórmula. Para entender la fórmula, yo creo que lo mejor es ir a la intuición, y la intuición se consigue fácil trabajando un ejemplo más o menos molesto, pero bueno, creo que con este ejemplo uno entiende bien cómo pasan las cosas. Entonces, si uno quisiera, bueno, este va a ser un 8, acuérdense que este es un 8, ok, bueno, tenemos este término, y yo quiero calcular la derivada respecto de lambda del determinante de esta matriz a menos lambda i n, o sea, el lambda a veces es la identidad de orden n, el orden de la matriz. ¿Cómo era esto? De acuerdo a esto, uno tenía que derivar que cómo era la derivada. Bueno, entonces, la derivada vamos a escribir primero un poquito mejor, que es del determinante de esta matriz. 1 menos lambda, 2 menos 1, 0, menos 1, 2 menos lambda, 8 menos 1, 2 menos 2, 3 menos lambda, 1, y después ponemos 5, 4, 0, 4 menos lambda. Esta es la matriz, el determinante de esta matriz es lo que queremos derivar. ¿Está? Y entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Nosotros vimos una regla para derivar determinantes que me dice que la derivada de un determinante es la suma de ciertos determinantes, que es de quiénes, de los determinantes de las matrices donde voy derivando de a una fila de A. Ok, entonces, bueno, calculémoslo. Esto es igual a
determinante. Ahora lo que voy a hacer es, esencialmente, tomo la misma matriz. Ok, tomo la misma matriz. ¿Y qué hago? Y bueno, ahora tengo que decir, bueno, para mi matriz tengo que tomar el determinante de esta matriz, pero tengo que derivar la primera fila. Entonces la primera fila, tengo que poner no tengo que poner la primera fila sino su derivada. Y bueno, es menos 1, la derivada de 1 menos lambda es menos 1, la derivada de 2 0, la derivada de menos 1 es 0, la derivada de 0 es 0. Respecto al lambda, ¿no? Más el determinante de... Ahora tengo que agarrar la misma matriz, pero ahora tengo que derivar, o sea, tengo que ir a la segunda fila. Bien, si no se fija, la derivada de menos 1 es 0, la derivada de 2 menos lambda es menos 1, la derivada de 8 es 0, la derivada de menos 1 es 0. Más, ya tengo que, de vuelta, tengo que derivar, tengo que calcular el determinante de la matriz, que es igual a la matriz A, solo que la tercera fila, en vez de ir la fila de A, va a su derivada. Entonces derivo el 2 respecto de 0, de lambda, y me queda 0. El menos 2 respecto de lambda es 0. La derivada de menos 3 lambda respecto de lambda es menos 1. Y la derivada de 1 respecto de lambda es 0. Más el determinante de... Y ahora hago lo mismo con esta matriz, pero ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner calcular el determinante de la misma matriz que A, solo que en vez de tener la cuarta fila de A, tengo su derivada. Entonces la derivada de 5 es 0, la derivada respecto de lambda de 4 es 0, la derivada de 0 respecto de lambda es 0, la derivada de 4 menos lambda respecto de lambda es menos 1. ¿Ok? Entonces, esencialmente, como la única variable es lambda y aparece nada más en la diagonal y aparece en la forma de un coeficiente menos lambda, cada vez que derive en realidad reemplazar la fila por el correspondiente versor que tiene todas las coordenadas, o sea, el negativo del correspondiente versor asociado a esa fila. ¿Ok? Muy bien, esa es la primera derivada. Esto es, en la notación nuestra, es de 1 de A, esto es de 2 de A, esto es de 3 de A, esto es de 4 de A. Claro, y hay una forma natural de extender la notación esta D a la segunda derivada. Si uno la calcula la segunda derivada, viene y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para calcular la segunda derivada? Y bueno, tengo que agarrar el primer término y derivarlo. O sea, como esta expresión es una suma, su derivada es la suma de las derivadas, y como una suma de determinantes, es una suma de derivadas de determinantes. Entonces, la derivada segunda respecto de lambda de el determinante de A menos lambda veces la identidad del orden de la matriz es igual a. Entonces derivamos el primer término. El primer término es el determinante de esta matriz. Ok. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, el primer término sería, ahora tengo que derivar esta matriz, entonces tengo que derivar primero la primera fila, pero la primera fila es constante respecto a la antes. Cuando la derive es poner todas ceros, y ahora el determinante de una matriz que tiene una fila o una columna de ceros, ya sabemos que es cero. Así que este sería cuando derivo la primera fila, me queda todos ceros, y así que esto me da 0. Más, ahora tendría que agarrar y derivar la segunda fila. Entonces determinante de la misma matriz que la original, solo que ahora deriva la segunda fila. Y derivar la segunda fila de vuelta es simplemente poner menos 1 en la diagonal y 0 en todos los otros lados. Muy bien. Más
Bueno, déjenme borrar esto. Vamos a decir, ponerlo bien acá. Y vamos a poner, decir que este vale 0, por eso lo tachamos. Y el determinante ahora más el determinante de, ahora derivar la tercera fila. Entonces esto es 0, 0, menos 1, 0, más el determinante de, agarrar y derivar ahora la cuarta fila, que no es más que reemplazar por el versor correspondiente a la cuarta fila, que es 0, 0, 0, el negativo del versor correspondiente a la cuarta fila. Entonces aquí ya tenemos la derivada segunda del primer término. Ahora hay que hacer más la derivada segunda del segundo término. Entonces vamos a copiar. Y lo vamos a derivar. En este caso, tengo acá, tomo esto, digo, bueno, el determinante de esta, que lo que tengo que hacer es derivar la primera fila. Bueno, es fácil, derivar la primera fila es reemplazar la primera fila por el versor, menos el versor de la primera fila, que es menos 1, 0, 0, más, ahora toca agarrar y decir, bueno, voy a calcular el determinante de la misma matriz, solo que derivo la segunda fila, pero al derivar la segunda fila es, ahora ya no dependo de lambda, así que es 0. Es la fila 0, y así que este, pum, 0, no aporta nada. Más el determinante de, ahora pongo el siguiente término, que tengo que derivar la tercera fila, que la única parte que depende de es el elemento que está en la diagonal, así que todos los demás todos son ceros, 0 y el de la diagonal es menos 1. Ok, más determinante de, y ahora pongo la misma matriz, solo que tengo que derivar la cuarta fila. Y derivar la cuarta fila es cambiarla por 0, 0, 0, menos 1. Fíjese que la derivada segunda es una suma donde aparece la misma matriz A, solo que reemplacé dos filas por los negativos de los versores correspondientes. De otra observación, bueno, esto continúa, ¿no? Porque nos faltan 4 términos más, voy a hacer nada más un par más, que es, tenemos que derivar aún este término. Entonces, ¿veis? Ok, acá tenemos, entonces arreglamos un poquito, estamos a derivar este término, entonces esto es agarrar y decir, bueno, derivo la primera fila, y la primera fila es menos 1, 0, 0, 0, más determinante de, y ahora agarro, bueno, y voy a tener que borrar algunas cosillas, como estas, y bueno, y ahora digo, bueno, tengo que derivar la segunda fila, entonces cambio la segunda fila por menos su versor, lo cual cosa porque la diagonal depende si del anda. La siguiente no va porque voy a tener que derivar la tercera fila, o sea, y la tercera fila no depende del lambda, así que me va a dar 0, 0, 0, no va, más el determinante de la cuarta, que sería esencialmente agarrar déjame un segundo que arreglo esto, que sería este, borramos algunas cosillas, esta de acá, y lo que tenemos que derivar es esta fila y nos queda esta, 0, 0, 0, menos 1, y más, bueno, la derivada del último término. Pero me gustaría hacer unas observaciones. ¿Cómo podríamos, teníamos que esto se podría denotar, una forma sencilla de anotarlo es 1, 2 de A menos lambda I. O sea, es derivé primero la primera fila y después la segunda.
Este sería, por ejemplo, derivar primero la primera y después la tercera. Este sería derivar la primera y después la cuarta. Este sería derivar primero la segunda y después la primera. Este sería derivar primero la segunda y después la segunda. ¿Está? Este sería de 1, 1. Este sería de 2, 3. Este sería de 2, primero deriva la primera, segunda fila y después la cuarta. Este sería el de 3, primero deriva la tercera y después la primera. Este sería el de 3, 2 y este sería, acá está el de 3, 3 que es 0 y este es el de 3, 4. Otra cosa interesante de notar es que una vez que ya tenemos esta notación, esta generalización de notación D, es interesante notar que esta matriz, la D1, 2, coincide con la D2, 1 y la matriz D1, 3 coincide con la D3, 1 y eso es razonable porque esencialmente que es D1, 3 derive primero la primera fila y después la tercera, pero hacer eso en ese orden, o hacer primero derivar la tercera y después la primera, es igual porque las filas son independientes unas de otras, entonces no importa el orden que derivo, voy a conseguir los mismos términos. Así que en vez de tener 3 por 4, 12 términos, eh, tengo menos, porque cada término aparece dos veces, o sea que tengo 6 términos nomás. ¿Está? Y esencialmente tengo el 1, 2, el 1, 3, el 1, 4, el 2, 3, el 2, 4 y el 3, 4 y se acabaron. No hay más términos. O sea, ya aquí están todos los términos que me importa. O sea, el 3, 4, que es este de acá. El 3, 4, que es este, está repetido con quién? Con el 4, 3. Y el 4, 1 coincide con este. Y el 4, 2 coincide con este. El 4, 3 coincide con este. Y en general tenemos, bueno, el 2, 3 coincide con este término, el 2, 3 coincide con el 3, 2. ¿eh? Bueno, entonces tenemos que esencialmente cada término apareció dos veces. Si hiciéramos la de a la tercera, cada término no aparece tres veces. No. Vamos a ver que cada término va a aparecer eh, 6 veces. Porque esencialmente, si uno quiere hacer el de 1, 2, 3, va a ser igual al de 1, 3, 2 y va a ser igual al de 2, 1, 3 y va a ser igual al de 2, 3, 1 y va a ser igual al de 3, 1, 2 y va a ser igual al 3, 2, 1. O sea, esencialmente la cantidad de veces que aparece un término es exactamente el factorial del orden de la derivada. O sea, 2 es igual a 2 factorial, pero 3 factorial es 6. Vamos a ver que es natural pensar eso porque esencialmente hay una D para cada ordenación posible de los índices y todas esas ordenaciones posibles me dan la misma matriz. Y entonces, por eso es natural que aparezca el factorial del orden de derivación. Bien, yo creo que ya estamos intuitivamente eh, bien para tratar de encarar la demostración. Entonces vamos al primer paso. El primer paso es esencialmente, uno dice, bueno, eh, la derivada késima respecto de lambda del determinante de a menos lambda y n, donde n es el orden,
es. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, uno sabe que son, lo que van a aparecer son determinantes de las matrices de eh, que voy a elegir una serie de índices, una serie de filas que voy a derivar. Bueno, ¿cuántas voy a elegir? K voy a elegir. ¿No? ¿De qué matriz? De la matriz A menos lambda y n. Muy bien. Bueno, pero para cada elección de índices, que se elegí el 2, 3, 9, no sé, los números. Son K números. ¿De cuántas formas puede aparecer esos números? Y bueno, K factorial formas, ¿no? Entonces, el hecho de decir voy a elegir un conjunto de índices, voy a elegir K índices, o sea, K filas que voy a reemplazarlas por el menos versor correspondiente. O sea, voy a poner todos ceros, salvo en la diagrama que voy a poner un menos 1, es elegir un índice T, un subconjunto del conjunto de todas las filas. ¿De qué tamaño? De tamaño K. O sea, estoy eligiendo, esto es, en este momento estoy diciendo elijo K filas. Y esta suma es, la estoy recorriendo sobre toda elección de K filas. Cada elección es tomada una vez y se hace una suma por cada elección. O sea, y ahora es, elegí un T. Entonces tengo T fijo ahora. Pienso ahora T fijo, elegí un T. ¿Y ahora qué hago? Ese T tiene ciertas filas, la fila 2, 3, 7, 9, ¿está? Y ahora lo que tengo que hacer es poner una D para cada ordenación posible de eso. Entonces, hay muchas formas de escribir eso. Aquí lo escribí de una manera que es válida, pero creo que es más clarito si lo escribo de otra manera. Parecida. Sigma, agarro. Pero ya saben que escribir todas las reordenaciones, lo mismo que decir, es tomar permutaciones. Entonces tomo una permutación de qué? De los índices. Yo puedo pensar que T está formado por los señores T1 a TK. Hay K elementos en T. Y uno es T1 y uno es TK. Entonces lo que voy a hacer es reordenar lo, todas esas posibles. O sea, para hacer un ejemplo concreto. Fíjense que si yo tomo T, si estuviéramos pensando en K igual 4. Entonces T podría ser, qué sé yo, supónganse que N es 10, entonces tengo que elegir 4 cualquiera. Entonces puede ser, por elegir el 2, el 5, el 7 y el 9. Ahí el 8. Okay, esas son mis elecciones. Este sería el T1, este sería el T2, este sería el T3 y este sería el T4. Bien, entonces yo sé que hay 4 factorial formas de reescribir estas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es escribir 8, 5, 2, 7. Esto corresponde a la esto se puede pensar que está asociado con la permutación, que tengo el 1, 2, 3, 4, que son los índices. Y bueno, el 1 va a ser mandado al 8, que es el índice 4. El 5, el T2 que tiene 5, es mandado al 5, así que me lo dejo quieto al índice. El 7, que está asociado al T3, es mandado al 2, que es el T1, así que es mandado al índice el 1. Y bueno, es como una permutación, ya sabes qué le pasa al 4. El 4 tiene que ir al 3 porque las permutaciones son biyectivas. Y si no, uno mira y dice, bueno, T4 es 8, 8 va al 7, el 7 es T3, entonces 3. Bien, y fíjense exactamente que yo tengo que sigma de T, sigma 1, T, sigma 2, T, sigma 3, T, sigma 4, esta permuta, esto es elegir T, sigma de 1 es 4, T sigma de 2 es 2, T sigma de 3 es 1 y T sigma de 4 es 3. Es esta que me da exactamente T4 es 8, T2 es 5, T1 es 2 y T3 es 7. Es, y en términos de esto es
Esto yo puedo pensar que tengo uno de los términos, el de 2, 5, 7 y 8, y con esta sigma estoy consiguiendo el D, que diría primero la fila 8, después la fila 5, después la 2 y después la 7. Ven como yo puedo recorrer los distintos órdenes en las que voy a derivar las filas determinadas que elegí en la familia T, usando las permutaciones de cada elemento. Y entonces aquí yo voy a escribir, en vez de esto, ya sé qué índices tengo que escribir. Toda esta sanata fue para poder decir de alguna manera que uno puede escribir aquí esto: T sigma de 1, T sigma de K. Y eso esencialmente me dice que acá tengo todas las sumas, todas las formas posibles de todos los órdenes posibles en los que puedo derivar, en los que puedo realizar la operación derive las filas que aparecen en T, el conjunto de índices T. Muy bien, y ahora ya vimos que todas estas son, como todos estos términos que están acá, son todos iguales. Son todos iguales. Y entonces son iguales. Entonces no sé, son iguales a un número, no sé cuál, pero ¿cuántos hay? Y bueno, hay tantos, hay uno por cada permutación, y permutaciones hay que factorial. Bien, entonces ahora lo único que nos falta determinar es cuánto vale uno de ellos. Bueno, como todos son iguales y todos son de la forma, ¿qué forma? Y tengo que elegir k filas, y sobre la diagonal de estas k filas que elegí tengo que poner un -1, y en todas las otras, todas las entradas de esas filas que elegí tengo que poner ceros. Bien, entonces esto es bastante sencillo y calcular el determinante de ese resultado. Cuando tengo estas cosas, son muy sencillas de calcular el determinante, porque uno utiliza el desarrollo de Lagrange de determinantes, que es esencialmente me dice que si tengo unas filas con muchos ceros, desarrollo el determinante por esa fila. ¿eh? Y si toman la fórmula de cofactores de determinante, la fórmula de Lagrange, eso me da esencialmente, yo digo que esto me da -1, que es el coeficiente que tengo aquí, cuantos a la k, por el determinante de lo que quedó. ¿Y lo que quedó qué es? Y bueno, es la matriz A lambda I a la que le saqué las filas que estaban en T, que es esta notación. Y esto es exactamente el menor décimo de A menos lambda I n. Veamos este punto de vuelta por las dudas. O sea, con un ejemplo concreto. Si tengo 0, 0, 0, menos. No en cualquier lado, no funciona en cualquier lado, funciona en diagonal. 0, 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 1, 2, 3. 0, 0, menos 1, 0, 0. 0, 0, 0, menos 1, 0. Y finalmente 2, 2, 1, 1, 1. Y yo quiero calcular el determinante de esto. Me conviene hacer lo siguiente. Elegir este, menos 1, por el cofactor, que sería menos 1 a la 1 más 1, que es menos 1 a la suma de la posición del índice que tomé. Este menos 1 es este valor. Y esto es esta parte del desarrollo de cofactores. Por el determinante de lo que queda cuando borro esta fila y esta columna. Entonces determinante de copy, paste. Vengo acá, el determinante de esto. Bueno, y ahora aplico el mismo proceso. Tengo menos 1 por, bueno, este menos 1 a la 1 más 1 me lo puedo olvidar, por el determinante de esto. Pero el determinante de esto dice, bueno, elige una fila que tiene muchos ceros para desarrollarlo. Por ejemplo, puedo elegir esta, me paro aquí, entonces borro esta fila y esta columna. Y me dice, bueno, ponga menos 1, que es el coeficiente, por menos 1 a la posición, que la posición es la 3, 3 más 3.
por el determinante de lo que queda cuando borró, que es 2, 4, 5, 1, 2, 3, 0, menos 1, 0. Y aquí tenemos un pequeño problema, que hice una matriz que no es cuadrada. 3, 5, 3, 6. Entonces vamos a poner 1, 2, 3, no, 1, 2, 3, no. 0, 1, 2, 0, 0, 3. Ok, entonces ahora ya sí es cuadrada. Esto borré la primera fila y la primera columna, así que queda 1, 2, 0, 0, 3. Y ahora sí, estamos bien. Esto es 1, 2, 0. Y ahora ponemos 2, 1, 1, 3. Bien. Y seguimos desarrollando el determinante. Entonces elige una fila que tiene muchos ceros. Esta era conveniente. Borre esa fila y esa columna. Entonces nos queda menos 1, menos 1. Este venía de la posición 1, 1. Este venía de la posición 3, 3. Este va a venir de la posición 4, 4. 4, 4. Esencialmente es este de aquí, de la posición 4, 4. Eh, ok. Déjenme hacer esto de vuelta bien porque tengo que ir por la diagonal para que vaya bien y no cometer error en algún lado que no sé cuál es, y al final para encontrar el error voy a estar más tiempo que si empiezo de vuelta. Entonces volvamos a tratar de explicar de dónde saqué yo esta igualdad de aquí, esta igualdad de acá, de dónde viene. Entonces es, pues, que ponemos el determinante de una matriz que tiene ciertos de 4 por, vamos a hacerla de 5 por 5. ¿Ok? Entonces 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 0, 0, 0, 0, menos 1. ¿Ok? Bien. Entonces, el sistema dice así: elija una entrada que tenga muchos ceros, una fila que tenga muchos ceros. Ok, y desarrolla el determinante por ahí. Entonces esto es menos 1 por menos 1 a la 1 más 1, por la posición, por el determinante de lo que queda. Lo que queda es esto. Esta es la fórmula de Lagrange para calcular el determinante. Bueno, entonces menos 1 por este menos 1 al cuadrado es menos 1. Y el determinante de este aplique la misma regla, elija una fila que tenga muchos ceros, en este caso esta. Y entonces ahora es menos 1 al por menos 1 a la posición, que es la 4, 4 en este caso, 4, por el determinante de lo que queda. El determinante de lo que queda es menos 1, 0, 0, 2, 3, 4, 7, 6, 5. Muy bien. Ahora, como está en la diagonal, esto de vuelta es 4 más 4 es par, así que no me importa. Menos 1 por menos 1 por el determinante de... Bueno, yo ahora calculo el determinante de lo que queda. Vuelvo a usar Lagrange. Si tengo una fila con muchos ceros conviene. Es un proceso de reducción. Me queda menos 1 por menos 1 a la 1 más 1, que es menos 1 es parte del cofactor, por el determinante de 3, 4, 6, 5. Entonces fíjese que esto fue directamente, si uno lo piensa aquí, es menos 1 al cubo, que son las tres filas que tengo los menos versores, por lo que dice borre esas filas, borre las columnas en las que estoy, ¿ok? Y lo que me está quedando esencialmente que es el determinante, si esta matriz la llamábamos A, el determinante de A, donde he borrado las filas 1, 2
y la cuarta, la quinta, perdón, que son las filas que elegí. Esa es la forma de pensar que usamos para hallar esta expresión de aquí. Entonces una vez que tenemos esa expresión, yo puedo borrar esta sumatoria por esta expresión. Menos 1 a la k por el determinante de, bueno, por el menor directamente, por el menor décimo de a menos lambda y n. ¿Ok? Y bueno, habíamos hecho que esto es k factorial, ¿no? Porque cada uno de los términos valía eso y había k factorial términos. Y esto es exactamente aquí, la expresión que tenemos aquí, solo donde hemos sacado esto fuera de la sumatoria porque no depende. Bien, ¿cuál es la ventaja de esto? Y bueno, porque una vez que tenemos esto, ya el teorema sale sencillo, porque yo quiero el coeficiente késimo de la versión mónica del polinomio característico. ¿No? Entonces, veamos cómo es eso. Bien, por un lado, nosotros ya sabíamos que si queremos hallar el coeficiente n menos k, eso era igual a 1 sobre k factorial, la derivada késima respecto de lambda del polinomio, la versión mónica del polinomio característico, o sea, el polinomio de la ecuación característica, que era menos 1 a la n por el determinante de a menos lambda i n. ¿Ok? Bueno, entonces esto es 1 sobre k. Esta evaluada en lambda igual a 0. Entonces yo la derivada no ve al menos 1, así que lo puedo sacar afuera. Menos 1 a la n por, y ahora derivo esto, que es usando esta fórmula, que es k factorial por menos 1 a la k por la sumatoria de los t, que son los subconjuntos del conjunto de los primeros n enteros, de cardinalidad k, ¿de qué? De los menores que se consiguen al sacar las filas indicadas del conjunto T de la matriz A menos lambda y n, pero lambda vale 0, así que es directamente A. Bien, y ahora no nos queda otra que hacer la cuentita, y esto simplemente, esto es menos 1 a la n menos k o más k, da lo mismo, con menos 1 sumar y restar es igual en las potencias, y nos queda exactamente la expresión, bueno, no exactamente la expresión, pero salvo un cambio de variable, es la expresión que de la parte 1 del teorema. ¿Ok? O sea, tenemos que cambiar esto por k para que nos dé el teorema. Entonces aquí va a aparecer k, aquí va a aparecer k y acá va a aparecer n menos k. Pero lo mismo, un cambio de variable. Bien, y entonces ya tenemos la demostración del teorema que nos permite expresar los coeficientes del polinomio de la ecuación característica, o sea, la versión mónica del polinomio característico, en términos de o los menores o valores simétricos respecto de los autovalores de A. Bien, espero que no haya sido demasiado pesada. Bueno, siguen tratando de hacer ejercicio en la sección 7.1. Nos vemos en el próximo video.